Bienvenidos a todos y todas a este último capítulo de un ciclo de encuentro con creadores y creadoras, en este caso de libros sobre música en Valparaíso o de Valparaíso. Y nos corresponde terminar este ciclo con un trabajo muy interesante, muy importante además para lo que es la música en Valparaíso, no menor, de verdad que no menor, porque una música que es parte de nuestra identidad en Valparaíso. Este libro, Tango Viajero, escrito por Cristian Molina y Eileen Carmi, donde de seguro nos vamos a encontrar con cosas nuevas, cosas que a lo mejor nos parecen normalizadas, pero que son parte de una historia muy importante. Orquestas típicas en Valparaíso entre 1950 y 1973. Un periodo, además, de muchos cambios en Valparaíso y que seguramente Cristian nos va a ilustrar sobre muchos de ellos en vínculo con este tango. Bienvenido, Cristian, a esta actividad. Gracias por invitarnos. No, gracias a ti por acompañarnos. Como te decía, es un espacio en donde con creadores y creadoras, en este caso de libros, en el ámbito de la literatura, en un espacio muy, muy particular porque hemos tenido desde, ¿no es cierto?, el jazz, el bolero, la cueca, en donde incluso en un momento dado con uno de nuestros invitados hablábamos sobre si posiblemente se podría incluso hablar, o como algunos hablan, de una especie de folclore porteño, con algunos de estilos que llegan a Valparaíso, como muchos estilos que han llegado, han pasado y se han ido. Sin embargo, otros se han quedado y son de antigua data, como el caso del tango. Y de eso me interesa mucho que podamos conversar y tú seguramente vas a poder contarnos mucho. Este libro Tango Viajero, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo nace? Si nos pudieras contar, antes de introducirnos, una presentación que tú también nos traes, ¿no? Sí, ese libro no es muy distinto a los casos de los otros entrevistados, que son trabajos de investigación que tienen que ver con estudios de posgrado. Y en lo personal me interesó el tema del tango porque venía yo metiéndome en el mundo como de la música, en el tango, con un grupo de secuaces de pregrado en la U. Y empezamos a conectar con lo que estaba pasando aquí en Valparaíso. De hecho, participamos en algún Valparatango, estoy hablando del año 2006, por ahí. Y en ese tiempo el 2007 fue, creo, el Encuentro Mundial de Tango, que es cuando se hace como un encuentro de distintas ciudades, como que reciben a gente de otros lugares donde hay tango y se hace como una sede anual en distintas ciudades. Ese año le tocó a Valparaíso como que recibir. Y fue súper interesante lo que pasó ahí, pero el rollo del tango en Valparaíso, que tanto se hablaba, se decía que Valparaíso es ciudad capital del tango y todo eso es como eslogan que habían, que sonaban súper interesantes, pero en lo concreto no había nada escrito sobre cómo eso se podía cristalizar, o más allá de hablar de algo que fue pero que ya no era, si es que habían músicos que tocaban todavía, si había lugares. Bueno, y ahí nos fuimos. En el fondo fue conociendo personas que estaban vinculadas directamente al oficio de ser músico o cantante de tango. Por ahí partió. Y tú, Cristian, nos contabas que te vinculas de esa manera, Claro. pero tú, en tu formación profesional, ¿cómo llegas al tango? Me refiero, tú, no sé, ¿eres de tradición de familia tanguera o tienes una formación musical, no sé, que No, te permita en lo como... personal, así como de tradición de tanguero en mi familia, no. Pero sí como por osmosis, como se diría, uno le llega al tango igual. O sea, la referencia que todo el mundo tiene el tango aquí o en Santiago, en Valparaíso, sin tener una cercanía con el estilo o con algún estilo de tango, es Gardel o lo que podría parecer casi lo más cliché del tango, que ese es como un umbral por el que hay que pasar para conocer también y poder diferenciar ciertos estilos, ciertos enfoques sobre el tango. Porque hay que decir que hay un tango que es muy como de souvenir. Hay un tango que funciona muy bien desde ese lugar, pero hay otro tango que es el que persevera en los boliches todavía, y el lugar es muy específico.
y que no son de gran concurrencia, ni mucho menos, pero mantienen un continuo del tango aquí en Valparaíso, por lo menos, que me interesaría tratar de transmitirte y transmitir ahora en esta conversación. Pero en el caso tuyo particular, ¿cómo te vinculas con el tango? ¿Por Yo- qué el tango podría haber sido otro estilo? Sí, con estudiantes de música armamos una orquesta, empezamos a tocar música de Piazzolla, me acuerdo. Esa fue la iniciativa inicial. Desde Es ese muy lado. común encontrar partituras de Piazzolla en gente que se está formando en escuelas de música, conservatorios. Es repertorio que aparece, sí o sí va a aparecer. Entonces uno dice, tango, Piazzolla. Esa fue mi entrada por lo menos. Y de ahí me fui un poco para atrás. Los colegas y los compañeros con los que me junté en ese momento, ellos ya tenían algunos una experiencia de tango ya más de la Guardia Vieja, la Nueva Guardia, qué sé yo, o Generación del 40, tipos de orquesta, Troilo, Pugliese. Yo me metí en ese mundo a la inversa, me fui de Piazzolla hacia atrás. Y eso, pues después conocí a los músicos que tocaban acá en Valpo. Me tocó también participar con ellos más de alguna vez tocando. Entonces, por ahí como que enganché bien con el tema. ¿Qué instrumento ejecutas ahí? Bandoneón. Bandoneón. Sí, sí. Uno de los instrumentos que yo creo más difíciles, fíjate, de los que existen. He Sí. conocido amigos que son multiinstrumentistas, toman el bandoneón y después lo dejan, porque dicen, no, ese instrumento hay que dedicarse. Como Claro, muy- hay que tener paciencia, sí. Sí. Y ser un poco patudo también, las dos cosas. Entonces, Vamos. voy a tratar de mostrarte un poco el recorrido que tienen el tango en Valpo, pero a partir de las personas que lo ejecutan o que lo hacen como un oficio. Entonces, primero, decir que el libro está disponible en el sitio que hemos trabajado con Ailín, que es Memoria Musical Valparaíso. Y si se meten a la página van a poder descargar gratis el libro ahí, que ya está disponible para que excelente. quien quiera tenerlo en su computador o qué sé yo. ¿Podemos avanzar la imagen? El libro se construye en base a estos cuatro grandes capítulos en realidad. El primero de introducción es un desarrollo más o menos amplio sobre la cuestión del patrimonio principalmente en Valparaíso, que era una cosa que me llamaba la atención al inicio sobre todo esto que se hablaba del tango y de la importancia que tenía, pero que en el fondo no había nada escrito sobre eso mismo que era tan importante, el tango porteño. El otro capítulo hace un breve recuento histórico sobre el movimiento tanguero en Valparaíso de principios del siglo XX, algunas referencias de prensa, algunas visitas de Gardel y las llegadas de las orquestas más conocidas y del fenómeno que producía eso en el medio local. Y eso finalmente se cruza con el tango en Valparaíso desde el músico porteño. O sea, básicamente son entrevistas a los músicos que ya no queda ninguno. El último en morir hace un tiempo fue Manuel Fuentealba, que lo vamos a ver aquí en alguna de las imágenes. Estamos. Pasemos a la siguiente. Esto es gente divirtiéndose en la década del 50. Son la juventud porteña que se organizaba en malones, en fiestas de la chaya y este tipo de actividades que muchos músicos historiadores han documentado en sus trabajos. Hay un personaje ahí arriba en la punta que es Manuel Fuentealba, muy joven ahí arriba. Es el 1, 2, 3, 4, el quinto de la fila de arriba. Si pasa a la imagen siguiente, lo vamos a ver ya en pleno desplante con una de las orquestas que funcionó aquí en Valparaíso. La orquesta la dirigía este señor que es el bandoneonista que está ahí atrás, Pedro Quirós. Manuel Fuentealba está ahí al centro, con su traje impecable, cantando. Al fondo hay un violín que se alcanza a ver en la punta, que él es Víctor Gallardo, violinista también, con el que puede trabajar. Y el otro señor que está ahí, el del bandoneón, Alfonso Romero. Ese señor nosotros no teníamos ningún dato mayor de él. Cuando salió el libro publicado, una persona que vive en Chiloé vio la portada del libro y reconoció a su abuelo. Entonces él nos contactó, pudimos acceder a material, a fotografías de su abuelo, incluso pudimos llegar al instrumento, lo tiene él todavía, el bandoneón. Así un poco fueron sucediendo varias cosas respecto del tango. Aparecía un personaje que nos vinculaba con otro y fuimos armando como una madeja un poco más compleja. Si avanzamos, esta es otra de las orquestas que había en Valparaíso, y Víctor Gallardo, que es el violinista que mencionaba, es el segundo, de izquierda a derecha. Y lo interesante de esta orquesta en particular, si se fijan al fondo, tiene una insignia, la FSW, que es la Federación Santiago Watt.
y ese lugar era parte de los recintos que tenían como sindicato. Esta era la Orquesta Ferroviarios. Lo interesante es que los músicos a los que nosotros entrevistamos tenían un doble oficio. Su oficio, en este caso, acá vemos a Víctor Gallardo en la foto que no se ve tan nítida aquí, pero es uno de los personajes que está parado sobre ese tren que le llamaban la Serpiente de Oro en ese tiempo, que era como lo más moderno que había en trenes. Y su trabajo junto con sus colegas era limpiar la máquina, limpiadores de la máquina, y así iban escalando hasta llegar a fogonero, maquinista, qué sé yo. En forma paralela, organizaban también sus propias orquestas de tango. Esas orquestas de tango se formaron a partir de las referencias externas que le llegaban, la proliferación del disco, la radio, toda esa información que le llegaba como influencia musical, ellos la trataban de traducir en sus orquestas locales, que son como esas que tenemos ahí. Avancemos a la otra. Esta orquesta es una de las orquestas más importantes que había en ese tiempo, que era la orquesta de Miguel Caló. De hecho, era conocida como la Orquesta de las Estrellas en su momento. Así la presentaban en la prensa, como que los mejores exponentes estaban ahí. Y estas eran referencias que tenían los músicos locales aquí en Valpo cuando llegaban a esta orquesta, porque llegaban a Santiago, se venían por el tren trasandino, o sea, por el tren que venía de Mendoza, llegaban a Santiago y de Santiago pasaban por Valpo también. Y el fenómeno que ocurría acá era que estas orquestas, algunos de los músicos se descolgaban de esta orquesta y se quedaban por algunos tiempos indeterminados en ciudades como Santiago o Valpo. En este caso, el músico que está allá al principio, con las manos atrás, él es Antonio Rodio, y Antonio Rodio se quedó a vivir en Viña del Mar, de hecho, aquí en Valparaíso. Él es uno de los responsables también de que se formaran músicos de tango aquí en la ciudad con una tendencia a conocer estilos ya como más precisos en el género. ¿Podemos avanzar a la siguiente? Este es Antonio Rodio. Él nació en 1904 y murió en 1980 en Viña del Mar. Violinista. Si uno analiza la historiografía tanguera en Buenos Aires, es mencionado muchas veces como un exponente del violín muy depurado, muy delicado. Él llegó acá con distintas orquestas y una de sus decisiones fue quedarse a vivir acá y armó orquestas con músicos de acá que eran jóvenes de la época, estamos hablando de quinceañeros, que son un poco a los viejos músicos que nosotros pudimos entrevistar después, cuando pensamos en el libro. Avancemos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, esta es una de las orquestas que él formó, y aquí ya son combinaciones de músicos argentinos con chilenos. El más joven de todos, que es el que está al lado de él, Lucho Saravia, el conocido Luis Saravia, pianista. Ahí estaba muy joven. Él pasó a ser el pianista de su orquesta y él siempre recordaba mucho la experiencia que significó aprender desde el maestro Rodio directamente el estilo del tango y trabajar en el Casino de Viña y empezar a moverse como por el mundo bohemio, porque él era menor de edad, de hecho, tenía que tener autorización de su mamá en este caso. Su mamá trabajaba como cocinera en una escuela de música, entonces él se empezó a familiarizar con la música ahí, porque andaba pululando, como era el hijo, tenía acceso ahí a la sala, a los pianos, y se formó musicalmente también como pianista en ese lugar, por donde trabajaba su mamá. Avancemos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, hay una presentación de la orquesta donde participa Antonio Rodio, de hecho, es el violinista que está ahí de perfil, y al lado de él, detrás del cantante, hay un bandoneonista que también es central en lo que les estoy contando ahora, que sería Gabriel Clausi. Gabriel Clausi también es un músico bandoneonista que murió muy longevo, casi pasado los 90 años, y también era un músico de técnica del instrumento muy depurada. Y él es uno también de los músicos que se quedó a vivir por 10 años en Valparaíso, periodos muy largos, iba, viajaba, pero volvía siempre. Entonces, en este ir y venir, este bandoneonista le enseñaba a jóvenes interesados en el bandoneón. De hecho, hay uno de ellos que se llama Aníbal Sánchez, se llamaba, y no había dónde comprar bandoneón. Entonces, él le pasó la plata a Gabriel Clausi y él dijo, deme la plata, yo le traigo su bandoneón, y pasó un año y ya dio por perdida la plata, digamos. Pero pasó un año y dijo que un día lo llamaron por teléfono. Y lo llamaba Gabriel Clausi diciéndole que le tenía su bandoneón, después de un año. Entonces,
También Gabriel Clausi lo sumó a su orquesta, como era muy joven. Él decía que en realidad él tocaba muy poco, me lo ponía a tocar 3 notitas en el bandoneón, pero como era joven, llamaba la atención, entonces era como una figura, entre comillas, decorativa, pero también estaba este proceso como de aprendizaje del instrumento con Clausi. Esto es en Viña del Mar, esta presentación. Ahora, lo interesante de esta foto es que hay un acordeonista ahí al lado. Era muy raro encontrar acordeonistas metidos en una orquesta típica argentina, era muy poco usual. En Alemania, en Europa sí era más común, pero en Argentina no mucho. Y aquí en Valparaíso ocurre que era también una práctica a la que se recurría, como no pululaban tampoco los bandoneones, no eran muchos, también cabía como instrumento el acordeón. Avancemos a la siguiente, por favor. Aquí en esta foto están los dos, Gabriel Clausi, el que está ahí con bata como galán, y al costado está Rodio. Todos ellos son músicos argentinos que estaban ahí en Viña mientras hacían presentaciones en el casino. Y en esa época, los músicos con los que nosotros pudimos hablar tomaban clases con estos señores. Tenían un contacto directo, digamos. O sea, estaba la influencia de la radio, las orquestas que venían, ellos como espectadores mirando en escena a los músicos, pero también estaba este contacto directo que les permitió como conocer de primera fuente el aprendizaje del tango como músico. La siguiente, por favor. El señor que está al centro era Aníbal Sánchez, que cuando tenía 15 años empezó a tomar clase y fue quien le encargó el bandoneón a Clausi, que se lo trajo después de un año. Bueno, el que está al lado es Rodolfo Jorquera. Al Rodolfo hoy día ustedes lo pueden encontrar en Valpo. Si hay tango, lo más probable es que esté metido Rodolfo. Y Rodolfo tuvo contacto directo también con estos músicos. No estoy diciendo con esto que técnicamente su maestro de bandoneón fue Sancho, no, pero sí hubo un intercambio de información respecto de cosas que no son técnicamente instrumentales, pero sí que tiene que ver con formas de operar dentro de una orquesta, que fue alguna vez de las cosas que hablamos con Rodolfo. Y el otro bandoneonista es don Jorge Orellana también, que pertenecía como a la misma generación de Aníbal Sánchez. Bueno, esta foto es importante porque esto es más o menos como el año 2007, por ahí, en el proceso del Encuentro Mundial del Tango en Valparaíso, donde claramente aquí, si lo miramos a la distancia, el libro tiene años, si lo miramos a la distancia, este proceso igual va dejando una huella donde uno es como un hilo que uno empieza a tirar, un hilo que está enterrado y se da cuenta que la conexión del hilo va más allá de lo que uno pudo ver en el momento en que nosotros terminamos el libro, lo publicamos, lo difundimos. Siguen ocurriendo cosas que incluso hoy día es interesante de observar sobre el tango. O sea, si nosotros escuchamos versiones del tango de la década del 40, Antonio Rodio, hay música de Antonio Rodio, él tuvo orquesta y grabó discos con su orquesta. Entonces, si nosotros escuchamos esa música, podemos hacernos una idea clara de cuáles eran las referencias sonoras que tenían los músicos que se contactaron directamente con quienes ya habían hecho discos. Lo mismo ocurre hoy día. Si nosotros escuchamos tango hoy día, Rodolfo es parte de una orquesta que se llama el Quinteto del Revés. Y el repertorio que ellos hacen es un tango del siglo XXI, que está muy a la par de lo que está ocurriendo hoy día en Buenos Aires. Así que ese fenómeno también es interesante de observarlo y de dar cuenta de eso. Todavía no lo hemos hecho, pero estamos como ahí tratando de avanzar por esa línea también, para complementar el trabajo que se ha hecho en el libro. Pero lo interesante del libro es que permite ya una entrada respecto de un continuo sobre el tango, no en términos como de formación, ni de práctica, ni de enseñanza directa, pero sí como una experiencia colectiva, donde participan músicos de generaciones distintas, y eso tiene un valor súper importante porque se trata también de una transmisión oral, que decanta en el sonido que finalmente yo no me atrevería a decir que hay un tango porteño. Sí, en el baile podríamos entrar a picar fino y decir, tal vez en el baile porteño hay especificaciones que digan, esto es típico de Valparaíso, pero en la música propiamente tal eso es muy difícil de establecerlo, porque aquí no se ha generado una escuela de formación musical en el tango. Eso no existe, no ha existido por lo menos. Sí existió el maestro de bandoneón que toca de una forma y le enseña a otro y se transmite esa forma, pero no los estilos del tango ni los estilos de la orquesta. Eso ya viene como una práctica más personal. Bueno, hoy día con la fácil acceso a comunicarse y contactarse por redes sociales, uno puede ir aprendiendo también las nuevas formas que tiene el tango hoy día. Porque si uno habla de tango, tiene que especificar claramente qué tipo de tango es el del que está hablando para poder
concentrarse en los elementos que se condicen con ese estilo. A diferencia del tango de la década del 40 y 50, que es donde se crió este grupo de muchachos, que fueron los viejos que nosotros conocimos, el aprendizaje de ellos, aparte de esta posibilidad del contacto directo con el músico argentino que se descolgaba de su orquesta y se quedaba, la otra posibilidad era por correspondencia. De hecho, hay músicos que por correspondencia recibían lecciones de bandoneón. Yo no sé cómo lo habrán hecho, pero así funcionaba, digamos. Y había resultados. Sí. Eso es un poco, el libro se hace cargo un poco de eso. El cómo se cuenta, bueno, ya queda para el interés de quien se quiera meter a la página y zambullirse un poco en la lectura, pero para allá apunta el libro, más o menos. Excelente. Bueno, y tú haces claramente un hilo, ¿verdad?, de una época. Bueno, y yo señalaba, tu libro lo planteas, no sé si es así, ¿verdad? No sé si está centrado en lo que son las orquestas típicas en Valparaíso, y hablas de un periodo, Claro. ¿cierto? ¿Por qué específicamente señala ese periodo? ¿Es un periodo como cúlmine o, digamos, más alto en lo que cuando se desarrollan las orquestas? Claro, principalmente cuando nosotros con Ailín pensamos el libro, yo tenía la idea, o ese inicio, o por qué partir de la década con los músicos que son de la generación del 50, porque finalmente eran los que estaban vivos. O sea, yo conversando con ellos en los viajes cuando íbamos a tocar, y hablaban de sus experiencias de juventud, de la orquesta, del lugar acá, de los baños del parque, que siempre se va a mencionar, porque era un lugar fijo. O sea, estaba Viña, los baños del parque eran lo más elegante que había. Decidimos abordar desde ahí porque era el testimonio vivo que podíamos nosotros rescatar. Entonces, en base a documentación y revisión de archivos, podíamos llegar a esos periodos también y avanzar un poco hacia atrás para ver qué cosa lo antecedía. Pero el foco está puesto acá. Y se corta en el 73 claramente porque, bueno, no ocurrió tan solo en Valparaíso, pues, sino que con la dictadura se cortaron estos procesos y quedaron un poco bastante a mal traer. Y la recuperación de eso con el tiempo ha sido difícil. De hecho, Valparatango tiene ese objetivo, ese espíritu inicial, como de retomar esta idea que había o esta clara evidencia de que Valparaíso era una ciudad tanguera que se intenta recuperar a partir de los 90 en adelante con el Valparatango. Yo tengo una mirada bastante crítica respecto de, no de la iniciativa, pero sí de la forma en que ha intentado operar. Entonces, pero es un proceso lento también. Es un proceso lento que requiere de estos tipos de trabajos culturales sobre cómo la gente se entendía o se entiende desde lo cultural en el lugar donde vive. Cristian, entonces este libro, lo pregunto de esta manera, ¿es un libro más bien de memoria o es una mezcla con bibliografía? Sí, es una mezcla, claro, es una mezcla, pero yo creo que su valor está puesto en la voz que está de la gente que pudo decir desde su propia boca cómo experimentó el tango y cómo lo veía, desde su juventud hasta que cuando ya estaban viejos y seguían en la misma, evocando como ese sonido del cual ellos fueron parte. O sea, cuando ellos conversaban, de los colegas músicos decían, no, es que el joven aquel, hablaban de joven, rememorando un poco Claro. Cuando tocaban juntos, pero ya estaban gente de 84 años, por ahí. Bueno, esa foto yo creo que refleja lo que tú señalas, porque tienes ahí a Rodolfo. Claro, hay un cruce ¿verdad? generacional ahí. Exactamente, Sí, porque sí. están estas personas que son jóvenes en los años 50 y que están nutriéndose de estos intercambios con Argentina, ¿no es cierto? Y tienes la posibilidad de conversar con ellos. Así que en ese sentido es un material riquísimo en ese caso, porque hablábamos con una de las invitadas que en el caso de ayer su trabajo era memoria, si bien, claro, utilizaba algún material, digamos, bibliográfico, pero básicamente era en base a la memoria de dos cultores. Y pasa a ser un material riquísimo porque no es esa investigación que tú vas a ir Claro, solamente a los diarios, a los discos. claro, Estamos hablando de una cultura viva claro. hasta ese momento, y en donde hay recuerdos, en donde, claro, uno puede buscar esa referencia histórica, seguramente lo va a encontrar después en disco, en fotografía, o sea, es al revés. Claro, claro. Entonces,
vas como desde aquí hacia una suerte de raíz. Y a propósito de raíz, solo por preguntar, porque claro, yo sé que tu estudio es de un periodo determinado, pero ¿tú logras identificar con esas personas más o menos de dónde, más o menos de qué fecha el tango habría llegado al paraíso? O sea, uno puede encontrar en Valparaíso publicaciones de partituras desde 1905, Claro. pero hay que pensar que el tango, así como uno lo conoce, o sea, me voy a sentar a escuchar un disco de tango, eso recién se pudo hacer en 1911 más o menos, que fue cuando se editó el primer disco de tango con una orquesta, que el nombre era Orquesta Típica Criolla. Eso era para diferenciar a las orquestas que hacían tango, pero otros géneros también, foxtrot y mezclaban otras músicas. Bueno, la orquesta, el concepto de orquesta típica criolla lo crea como un poco la industria para diferenciar. Dicen, esto es solamente tango. Y eso en 1911. Y el proceso de que decanten los instrumentos en la formación de orquesta que uno conoce como orquesta típica, también es un proceso que se está cuajando todavía. De tangos, se le llamaba muchas cosas tango igual a principios de siglo. Uno puede encontrar una partitura que le ponen tango canción, tango o aire de tango, pero no necesariamente, puede parecer más un paso doble, un O sea, estamos fox. hablando del periodo en que se está formando. Que se está Claro, como las partituras consolidando. probablemente tal, la forma en que circuló primero el tango fue con partituras, eso fue lo primero. Entonces ahí uno encuentra de Osmán Pérez Freire partituras. Sí. Aquí en Valparaíso se editó una que eran adaptaciones para guitarra de Francisco Rubí, una ¿Y eso qué colección año de es? tangos, 1905. Pero hablar de que había tango sonando acá es muy difícil de establecerlo todavía, como casarse con esa tesis. Y por tanto, según tu percepción, ¿cuándo podría uno señalar que el tango pasa a ser como popular en Valparaíso? Yo creo que a mediados de los años 30 en adelante. Ok. Sí, sí, claro. Es que el tango tiene mucho que ver con la proliferación de los discos, del cine y de las radios. O sea, aquí se escuchaba los viejos todos, no había músico que no me dijera que prendía la radio, puro tango, todo el día puro tango, puro tango. Si habían 6 estaciones de radio, las 6 tenían un programa de tango en algún momento. Era súper moda. O sea, los medios de súper masa, moda. los medios de comunicación Claro, pasan a ser súper moda. No esenciales. había posibilidad. Manuel Fuentealba me decía que cuando trabajaba en prensa, cuando era joven, ahí tenía un cancionero en el bolsillo con las canciones de Gardel. Y como sonaban las máquinas, todo chancho, él cantaba súper fuerte y nadie le decía nada. Porque el cine, la imagen del cine, todos querían ser Gardel. Y claro, el desplante de la orquesta, el baile que es súper atractivo. El baile puede ser, creo yo, que generalmente anticipe siempre la formación de orquestas en los lugares donde se instala. De hecho, en Valparaíso es más reconocible gente que baila tango que gente que toque tango. Eso es un hecho. Pero es muy verdad lo que tú señalas porque aquí hay varios clubes de tango, por ejemplo, Claro. y de algunos de antigua data que siguen sobreviviendo Sí, y 20, 30 años. emblemáticos. Claro, había uno que se llama el Imperio Tango Club, que la sede principal está donde estaba el Congreso ahora. Así es. Ahí se quemó, hubo un incendio. Músicos se le quemaron bandoneones ahí también, en esos incendios. Oye, Cristian, mira, pasando ya como a la última etapa de esta entrevista, este diálogo, quiero preguntarte, porque tú contabas, este libro tiene ya 10 años. Claro, sí. 10 años y vamos a seguir avanzando. Tú tomas una, por así decirlo, una fotografía, tal como esta, de un momento, de Claro. hace 10 años atrás. De esos 10 años a la fecha, ¿tú puedes percibir cambios? ¿Hay algo que tú vislumbres como nuevo que está sucediendo o que va a suceder? Sí, yo por lo menos he podido constatar que han aparecido más bandoneonistas. Eso ya es una cuestión súper importante, porque es muy raro que aparezcan bandoneonistas. Yo cuando empecé con esto del tango, si juntaba todo, eran por lo menos a lo más 10, incluyendo viejos y jóvenes. Hoy día hay más gente joven tocando bandoneón junto con Rodolfo Jorquera. No sé, por mencionar a Alfonso Covarrubia, por ejemplo, súper buen bandoneonista. Hay otro chico argentino que no recuerdo su nombre en este momento, pero que también está radicado como entre Santiago y Valparaíso. Y hay gente formándose en Buenos Aires. En el Cristian, ¿y bandoneón. mujeres? Mujeres también, hay una mujer ¿Sí? bandoneonista, Cindy Archa.
ella se forma ya hace rato que está en Buenos ¿De Aires. dónde es ella? ¿Es de Santiago? Santiago, pero se fue a hacer estudios de bandoneón y ya está Porque acá, definitivamente tú instalada en sabes, Buenos Aires. de hecho salía por ahí nombrado un bandoneonista también, y acá su hija ha continuado ese trabajo, Claro, Catalina Jiménez. Catalina Jiménez. Su formación es de pianista y no es raro que de un instrumento pasen al bandoneón. Tienen por lo menos cierto lenguaje común. Y claro, hay gente que se está dedicando. Ahora, lo interesante es que son propuestas de tango muy personales también. Pensando, por ejemplo, en Catalina Jiménez. Su propuesta de tango es muy personal. Y eso es interesante. Y la gente que tiene contacto con el tango hoy día, una conexión con el tango, necesariamente sí o sí va a pasar por todo este mundo del tango del souvenir. Tango cliché, como el tango for sport que le dicen los argentinos. Pero si es que lo logran salir de ahí y se meten al otro mundo del tango que hay, que está súper vivo, es súper interesante lo que pasa. Y hoy día hay mucho de ese trabajo, o sea, mucho en comparación al universo que tenemos. Tenemos que pensar que se dice que Valparaíso es una ciudad tanguera, pero no todos bailan tango, sino que hay ciertos lugares, tiene unas particularidades. Y en esos lugares ha habido como un crecimiento de formación de músicos y de bailarines. Tú me lo mencionabas antes, por lo del tango queer. Hace 10 años era impensado que hubiese una presentación sobre tango queer o que se discutiera sobre el concepto queer en el tango, que es súper rupturista también. Es muy parecido al sonido del tango del siglo XXI. Hay un quiebre muy notorio. Y no estoy hablando del quiebre que generó Piazzolla con su nueva propuesta de tango nuevo, sino que es una cosa más interesante todavía de observar, porque cruza muchos elementos, incluso tradicionales, y no tan solo absorbe elementos de Piazzolla, sino que absorbe elementos de orquestas como la de Pugliese, Troilo indiscutiblemente, pero las propuestas de composición y de ejecución de tango con formato de orquesta típica es muy interesante como está sucediendo hoy día. Bueno, el Valparatango tiene ese valor también, que ha sido capaz de reconocer y de traer ese tipo de manifestaciones de tango que tal vez puede ser muy difícil que cuaje al inicio, pero es interesante porque la única forma de que eso se difunda o se conozca es viéndolo, escuchándolo y Bueno, discutiéndolo. y quizás, Cristian, será como un tango viajero 2, que Puede ser, puede ser. interesante, porque haber estado metido en un periodo y no solamente como investigador, sino que también como intérprete, como cultor de un estilo musical, te hace como tener esa posibilidad de relacionarte con músicos de una época que muchos, como tú señalas, ya ni siquiera ya están, de los que Claro, claro. seguramente tú trabajaste. Aparecen nuevos músicos, como el caso de Rodolfo, que desarrolla, o Catalina, que desarrolla un estilo cierto distinto, que ya le imponen su propio sello. Es algo muy interesante también de dejar ahí como esa foto, porque en 10 años Sí, más eso claro, va a ser eso, una foto. claro. Oye, Cristian, quiero agradecerte mucho esta conversación, este diálogo, poder compartir contigo este tango viajero con la orquesta típica en Valparaíso en 1950-1973 que hiciste junto a Eileen Carmi. Un honor poder, siempre yo siento poder conversar con aquellos que están, se han zambullido en lo que es nuestra cultura, en nuestras formas de ser, que son muy variadas. Sobre todo hoy día cuando se habla de multiculturalidades, pluriculturalidades, también se dan acá en Valparaíso. Valparaíso siempre se ha dicho, es como una mezcla, una bolsa de gato ahí Claro, que sí, se ha revuelto, pero que se mezclan de todas maneras. Hay distintas capas que se van mezclando. sí. Este ha sido un encuentro con creadores y creadoras, en este caso de libros sobre música en Valparaíso o de Valparaíso, y que lo que ha buscado es justamente acercarnos a distintas expresiones musicales que se traducen en una obra escrita, que queda para que todos podamos consultar y, como tú señalaste al comienzo de la presentación, podemos encontrar en... En www.memoriamusicalvalpo.cl. Exacto. Si avanzas una ficha, se va a ver de nuevo, me da la impresión. Igual, ya está apareciendo Ah, abajo ya, en el perfecto. video, así Todo que moderno. vamos a poder, la gente que quiera revisarlo varias veces va a poder Ahí está. acudir y poder bajarlo y leerlo en su calma, en su casa con Sí, toda claro. calma, ¿no? Bueno, pueden encontrar también los trabajos que ha desarrollado Eileen Carmi sobre la perspectiva de los músicos, pero como trabajadores. Aquí en Valparaíso ha hecho un trabajo también muy interesante, a propósito de lo que mencionaba anteriormente el investigador, el colega, sobre el Sindicato de Músicos de Valparaíso. Y anterior a ellos hubo una sociedad de socorro mutuo de músicos, Sí. que de finales del siglo XIX,
Bueno, en esa página también pueden encontrar trabajos sobre eso y les puede ayudar también a armar un mapa un poco más grande de todo. Excelente. Oye, gracias Cristian por acompañarnos. Muchas y gracias. a ustedes que nos han acompañado escuchando, viendo, también espero que hayan disfrutado. Este es el último capítulo de este ciclo. Esperamos que haya sido un aporte justamente a la reflexión y al conocer más sobre nuestra música que se hace en Valparaíso y que seguramente muchos de ustedes practican o la han visto y pueden conocer un poquito más a través de quienes dejan plasmado en un trabajo escrito, en un libro, en este caso, nuestra memoria, nuestra historia, nuestro patrimonio. Muchas gracias, que esté muy bien. Espero nos veamos en una próxima oportunidad nuevamente en estas propuestas del Departamento de Mediación Cultural y Artística del Parque Cultural de Valparaíso.